Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Comenzamos este amado día de reposo. Un día, repito, que para el pueblo de Israel se vuelve un día de gozo, un día que se vuelve más dulce que la miel, porque al final de cuentas estamos justo escudriñando, justo transformando nuestra mente, nuestro entendimiento a través de la palabra del Creador. El día de hoy vamos a ver un tema de mucha importancia y relevancia para el pueblo de Israel. El día de hoy veremos acerca de la fiesta, de la primera fiesta que se describe en el libro de Levítico, número 23, Pesaj. Veamos a Pesaj como un propósito profético que el día de hoy sigue vigente. ¿Sabías tú que mientras el mundo celebra tradiciones humanas, mientras el mundo celebra fiestas de las religiones, quiero decirte que Elohim estableció fiestas, Moadim, tiempos proféticos, con un propósito eterno? Bueno, hoy vamos a descubrir por qué es que Pesaj, que comienza el 14 de Aviv, sigue vigente y cómo revela el plan de redención de nuestro Creador a través de Yahshua, nuestro Mesías. Esta fiesta no es una fiesta del pasado, sino una cita divina que apunta al futuro. Exactamente así como me estás escuchando. Es tan interesante leer acerca de esta fiesta profética que se describe en la Torá, particularmente Levítico número 23, y que interesantemente apunta hacia el futuro. Vamos por favor al libro de Levítico capítulo 23, versículo 4 al versículo número 5. Levítico capítulo 23, versículo 4 al versículo número 5 dice: Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjate, muy importante, las cuales convocaréis en sus tiempos. No se trata de fiestas que nosotros podamos convocar a nuestro antojo, a nuestra manera. Hay tiempos específicos. Versículo número 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Yahweh 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Así que, como podemos leer, no se trata de una fiesta judía. Esta es una fiesta del Creador. Pesaj es, repito, del Creador, no de una etnia en específico, no de un pueblo, de alguna nación en lo particular. Esta es una fiesta del Creador. Tiene una fecha fija y determinada, 14 del primer mes bíblico, es decir, el mes de Aviv o Nisan, no ajustada al calendario gregoriano. Esto es muy importante. ¿Y cuándo es el mes de Aviv o mes de Nisan? Justo entre el mes de marzo y el mes de abril, al inicio de la primavera. Esta se trata de una convocación santa, un Mikra Kodesh. Esto es un encuentro espiritual con el Creador. Pero, ¿cuál es el propósito profético acerca de Pesaj? Éxodo capítulo 12, versículo número 14, que justo nos habla y nos confirma que se trata de un estatuto perpetuo. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Fíjate bien, ¿cuál era el propósito original de Pesaj? Liberación. Liberación física. Y justo en el libro de Éxodo nos habla acerca del primer Pesaj que se vivió en Egipto. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto. Éxodo capítulo 12, versículo número 5. Éxodo capítulo 12, versículo número 5. El animal
será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y fíjate qué interesante, este animal debía ser ofrecido, debía matarse entre las 2 tardes. Éxodo capítulo 12, versículo número 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, está hablando del mes primero, mes de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Y para qué tenía que hacerse esto? Para poner sangre en los dinteles de las puertas. Éxodo capítulo 12, versículo número 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Éxodo capítulo 12, versículo número 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí podemos ver puntos muy importantes. Fíjate bien, debía tomarse entonces un cordero sin defecto, debía ofrecerse entre las 2 tardes, es decir, el 14 del mes de Abib. Debían ponerse la sangre en los dinteles, pero algo también muy interesante es que ese día el pueblo comía el animalito que se había sacrificado. Lo leíamos en el versículo número 7. Y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto es bien importante, porque curiosamente hoy la religión tradicional dice no se come carne. Yo me pregunto en qué punto nos habla de no comer carne. Claramente aquí nos habla que se comía la carne del animalito que se sacrificaba. Este acto no fue solo simbólico. Repito, fue una sombra profética apuntando al verdadero Cordero de Elohim, Yahshua. Hebreos capítulo 10, versículo número 1. Hebreos capítulo 10, versículo número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Te das cuenta? El acto que veíamos justo en el libro de Éxodo no fue solo simbólico, fue la sombra profética apuntando al verdadero Cordero de Elohim, Yahshua, nuestro Mesías. Juan capítulo 1, versículo número 29. Juan capítulo 1, versículo número 29. El siguiente día vio Juan a Yahshua que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y mira, vemos justo que Yahshua murió exactamente en Pesaj como Cordero sin mancha y sin defecto. Yahshua no vino a abolir Pesaj. Yahshua lo cumplió en su primer aspecto profético. Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo número 19, justo nos narra acerca del momento en que Yahshua toma Pesaj con sus discípulos. Mateo capítulo 26, versículo 17 al versículo número 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yahshua diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas Pesaj? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré Pesaj con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yahshua les mandó y prepararon Pesaj. Bueno, vamos a Mateo capítulo 27, del versículo 45 al versículo número 50. Donde nos muestra nuevamente las 2 tardes. Yahshua murió entre las 2 tardes, cumpliendo perfectamente el tiempo profético. Mateo capítulo 27, versículo 45 al versículo número 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena
Yahshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo número 7. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Más que claro el cumplimiento profético de Yahshua. Este cumplimiento entonces no anula la fiesta, al contrario, la ratifica como una cita profética cumplida. Fíjate muy bien, Pesaj sigue vigente porque el plan aún no ha terminado. Aunque Yahshua cumplió la redención inicial, todavía no ha regresado como un rey. No se ha consumado la liberación total de Israel. La casa de Israel sigue dispersa entre las naciones. Por esto es que Pesaj se trata de un memorial eterno. Pesaj es solo el comienzo del ciclo profético. En Levítico capítulo número 23, Pesaj da inicio a un calendario profético completo. Fíjate muy bien, Pesaj justo nos muestra el inicio del ciclo profético de las fiestas. Pesaj, 14 de Aviv. Toma nota, por favor. Pesaj, 14 de Aviv. Nos habla acerca de la muerte del Cordero, Yahshua. Tenemos la fiesta de Matzot, que es del 15 al 21 de Aviv. Nos habla acerca de vivir una vida sin pecado, santificación, sin levadura. Luego tenemos la fiesta de Bikurim, que nos habla justo de la resurrección del Mesías, los primeros frutos. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo número 20. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo número 20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego viene la fiesta de Shavuot, 50 días después, que nos habla acerca del derramamiento del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Elohim. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Luego tenemos la fiesta de Yom Teruah, que justo nos habla acerca del anuncio del regreso del Rey. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego viene la fiesta de Yom Kippur, que nos habla acerca de juicio y la expiación final. Hebreos capítulo 9, versículo número 28. Así también, el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y por último tenemos la fiesta de Sukkot, que es justo la reunión del reino de Elohim y el reinado mesiánico. Zacarías capítulo 14, versículo 16 al versículo número 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de Sukkot.
Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que nos subieren para celebrar la fiesta de Sucot. Pero veamos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros el día de hoy? Aquí es donde entra la conexión con nuestra vida actual. Pesaj no es solo un evento histórico ni una sombra profética del pasado. Es un llamado vivo para ti y para mí, aquí y ahora. ¿Estamos viviendo bajo la cobertura de la sangre del Cordero? Mira, así como los israelitas, así como el pueblo de Israel necesitaba esa señal para ser librados de la muerte, hoy necesitamos estar bajo la sangre de Yahshua para escapar del juicio venidero. Por lo tanto, sería importante preguntarnos, ¿estamos limpiando nuestras vidas de levadura? Porque recuerda, la levadura representa pecado, la levadura representa corrupción. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 al versículo número 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7 al 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que dice ahí, de sinceridad y de verdad. Subráyalo, por favor, lo que nos está pidiendo el Creador. Necesitamos que nuestra vida, repito, esté sin levadura, es decir, sin malicia y sin maldad. Nuestra vida hoy debe reflejar sinceridad y verdad. Hoy, Pesaj nos invita a hacer una introspección espiritual, dejar atrás las costumbres del mundo, el orgullo, la mentira, el materialismo y por lo tanto vivir sin contaminación. ¿Estamos esperando realmente el regreso del Mesías como verdadero pueblo de Israel? ¿Estamos esperando el regreso del Mesías como los israelitas esperaban salir de Egipto? Acuérdate, el pueblo de Israel cuando salía de Egipto lloró, clamó. Mi pregunta es, ¿estamos esperando el regreso del Mesías de la misma forma en la que los israelitas esperaban salir de Egipto? Hoy vivimos en un Egipto moderno. Sistemas corruptos, opresión espiritual, religiones por doquier sin verdad. Así como nuestros antepasados clamaron en Egipto por libertad, hoy nosotros como pueblo de Israel estamos clamando también. Pesaj nos recuerda que el Cordero ya fue inmolado, la sangre ya fue derramada, pero ¿has puesto esa sangre en los dinteles de tu vida? ¿Estás saliendo de Egipto o sigues allí? Así que mira, no basta con salir de Egipto. Egipto debe salir de nosotros. Pesaj abre la puerta justo a Matzot. 7 días de limpieza. Es tiempo de examinar nuestras casas, nuestras palabras, nuestras intenciones y eliminar lo que puede fermentar nuestro corazón. Pesaj es un recordatorio de que la redención completa está muy cerca. Pesaj marca el comienzo de un viaje profético que aún no ha terminado. Por lo tanto, celebrar Pesaj es reconocer dónde estamos en el reloj profético del Creador. Aunque Yahshua fue el Cordero que redimió con su sangre, la redención de Israel aún no ha sido consumada. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al versículo número 6. La mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahweh, tú lo sabes.
Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? ¿Quién es la dabar de Yahweh? Yahshua. Huesos, oíd a Yahshua, nuestro Mesías. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Lo veíamos en algunos estudios anteriores. Necesitamos a Yahshua como nuestro Mesías, reconocerlo. Pero qué importante que el Ruach HaKodesh sea el que nos permita comprender y entender a la dabar de Elohim, que es Yahshua. Hoy hay un llamado importante para las dos casas de Israel. Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al versículo número 33. Jeremías, capítulo 31, del versículo 31 al versículo número 33. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí no habla de un pacto con alguna religión en lo particular. Y esto es importante porque hoy muchas religiones dicen, es que nosotros somos los elegidos. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley, daré mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Amado pueblo de Israel, la Torah es más vigente que nada. Necesitamos de la Torah en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el pacto que hizo el Creador con nosotros. Por eso Pesaj, repito, sigue vigente, porque el pueblo aún está siendo reunido. Guardar Pesaj hoy es una señal profética. No se trata de legalismo, es obediencia y profecía activa. Hebreos capítulo 10, versículo número 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así que mira, al guardar Pesaj, estamos recordando que fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Estamos recordando que estamos siendo purificados. Estamos recordando que estamos esperando el regreso del Rey, Yahshua. Pesaj no es solo una cena con símbolos. Es un reloj profético que nos marca el tiempo del reino. Por eso cuando celebramos Pesaj, nos ubicamos en el calendario del Eterno, no en el del mundo. Sabemos que algo más grande viene y por lo tanto debemos prepararnos. Yahshua vino como cordero, pero regresará como león. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 al versículo número 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 al versículo número 6. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra, hasta que Yahshua regrese como rey. Las dos casas sean reunidas y el reino de Elohim sea establecido sobre toda la tierra. Amado pueblo de Israel, Pesaj no es una historia, es un tiempo profético. Éxodo capítulo 12, versículo 24 al versículo número 27. Éxodo capítulo 12, versículo 24 al versículo número 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará,
como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesach de Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Pesach, repito, no es solo una historia. Cuando celebramos Pesach en casa, estamos sembrando en nuestros hijos una historia que el sistema quiere borrar. Repito, cuando celebramos Pesach en casa, estamos sembrando en nuestros hijos valores como pueblo de Israel que el sistema quiere borrar. Les estamos diciendo, tú no eres de este mundo, tú fuiste redimido con precio. Es una declaración profética contra la cultura de asimilación que hoy existe. Casa de Israel y casa de Judá, despierten. Yahshua no vino a abolir Pesach, sino a darle un cumplimiento profético. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pesaj no es solo una memoria de lo que pasó. Es una proclamación de lo que aún está por suceder. Es mirar hacia atrás para entender hacia dónde vamos. Es ponernos bajo la sangre, vivir sin levadura, esperar los primeros frutos y anunciar con trompeta que el Rey viene. Hoy más que nunca necesitamos volver a Pesaj, porque Yahshua viene por su novia sin mancha, redimida y preparada, con sus lámparas encendidas. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat, y ahora que estamos iniciando Pesaj, que tengas una muy bendecida celebración de Pesaj. Shabbat Shalom.